lo que más me preocupa es, con todos estos papeles de Epstein, etcétera, es ver la descomposición de líderes a todos los niveles, líderes políticos, líderes arquitectónicos, líderes artísticos. eh, Hay una descomposición, hay una depravación, podríamos decir así, de estos liderazgos mundiales, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo arreglamos esto? Eh, Porque pareciera que ahora lo que era inmoral en un tiempo, pues ahora nos hemos como acostumbrado, entonces ya no es tan inmoral, ¿no? No, porque fíjate, es un horror lo que ha pasado con este caso, pero uno se va más al detalle de quién estaba involucrado, quiénes son las víctimas, este, cuántas víctimas eran, a cuántas niñas le destrozaron la vida. Eh, entonces, yo creo que es muy importante también saber quiénes son, por supuesto, pero ahí no hemos ahondado. O sea, ¿por qué nosotros estamos en manos o hemos elegido como líderes a unos personajes tan enfermos? ¿Por qué no los hemos elegido? A unos con el voto y a otros porque los reconocemos. Ay, qué artista tan bueno. Y tenemos años oyendo esto y decíamos, no, eso son conspiraciones. Te pregunto, Mira, esto yo tendrá, te respondo muy concretamente. Yo creo que el poder de por sí tiende a socavar, a corromper, ¿no? Y si es absoluto, la corrupción es más absoluta todavía. Esto mm, ocurre desde siempre, ¿no? O sea, lo que tú ves ahorita se hacía hace 2000 años en los bacanales del Senado romano, por ejemplo, ¿no? es Hay una verdad, película pero famosa. se acabó y se incendiaron y se No, mataron no se entre acabó. Se ha repetido de ellos. diferentes maneras y todavía lo tenemos. Y en Venezuela también existió eso, y ha existido y existe. Tú preguntas, por ejemplo, sobre cómo es el estilo de vida de Nicolásito. Lo mismo, ¿no? Hay historias que tienen que ser contadas también de todo este tipo de cosas. En Venezuela todavía ni siquiera hay control porque en Venezuela la pobre adolescente que es abusada, ¿de dónde va a poder esa persona salir? ¿Ante quién va a demandar o a exigir que le restituyan lo que perdió? ¿Entiendes? No hay No hay manera. dónde. Y eso pasa en nuestros países mucho peor de lo que pasa aquí. Aquí lo que pasa es que hay un sistema que todavía funciona y por eso es que yo creo, y esto es otra vez, ¿no? Yo creo que el periodismo allí, o sea, tú dices, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, la gente sigue cayendo otra vez, votando por la misma gente. Mira, este caso que te decía de Malasia, la persona responsable, que era el primer ministro de Malasia en ese momento, eh, o sea, fue culpabilizado, el tipo se quiso salir, yo no sabía, ¿no? Y el tipo lo vuelven a elegir otra vez de primer ministro, Qué hasta que horrores. finalmente perdió una elección y entonces le metieron 12 años de cárcel, ¿no? Pero Ujú. esto ocurre a menos que nuestro trabajo bonito como periodistas es exponer, ¿no? Y decir, Exponer mira, la verdad. exponer la verdad y exponer estas zonas oscuras que a veces son difíciles y son complicadas, pero hay que hacerlo porque de otro modo, y una cosa que me parece que es importante es sobre todo tocarle el bolsillo, ¿no? ¿Dónde tienes la plata? Porque al final de todo esto, siempre hay un reservorio, siempre hay dinero en la transacción, siempre hay dinero y poder, ¿no? Y En algunas fíjate, veces se combina. ya vamos concluyendo, pero ¿dónde tienes la plata? Eso me parece muy interesante, porque uno de los problemas con Tarek El Aissami, que por cierto es el hombre que se desapareció, ¿tú sabes dónde está Tarek El Aissami? Bueno, está neutralizado, diría yo. Dicen Pero que está ¿dónde? en Fuerte Tiuna, dice que está casa por cárcel, la familia está también ¿cómo se llama? En la zona de Táchira, en fin, no se sabe, pero yo no creo que tenga futuro. Hay gente que cree que él se fue, no, él no se va a ir. ¿Para dónde se va a ir? Bueno, no sabemos. Es peor. Yo a veces pienso que en Venezuela no está. Mira, acuérdate cuando Montesino quiso salir de Perú para protegerse. Fue peor. Lo trajeron en Venezuela y lo extorsionaron, lo exprimieron a un nivel que el hombre casi que dijo, prefiero entregarme
continuar en manos de estos tipos. Acuérdate no solamente eso. ¿Quién trajo a Montesinos a Venezuela? Por cierto, murió hace poco, o por lo menos eso fue lo que se dijo, o lo que yo investigué en el momento. ¿Qué grupo económico llevó a Montesinos a Venezuela? Y a través de qué personalidad que también murió, que fue ministro de Defensa y fue también, eh, creo que vicepresidente, Rangel. Eh, Eso fue toda una trama terrible, donde también hubo mucha compra de periodistas y al final hasta silenciaron a varios. Eso fue un caso emblemático del cual poco se habla, ¿no? Pero efectivamente terminó apareciendo en Venezuela, ¿te acuerdas? Le operaron el rostro, Claro. este, Después hasta agarraron a que un tipo que él mandó a sacar un dinero aquí en Bank of America, en el downtown de Miami, a ese recoger un tipo lo dinero. En entrevisté fin. yo, fui a Miami a Sí. entrevistar. Y por cierto, tú me dices, ¿a dónde se puede ir? Bueno, los únicos lugares donde un fugitivo, una persona buscada, puede escaparse, ¿no? Es metiéndose a otra cárcel como que la que existe en Cuba, ¿no? O sea, No, pero es que la pregunta te lo hago porque se hablan de 23.000 millones de dólares, pero a veces me parece que la cifra queda corta. no, yo creo, es posible que quede corta, pero hubo demasiada gente, o sea, eso no creo que esté en manos de una sola persona o de dos o de 10. Posiblemente se dilapidó, se entregó de diferentes maneras. Hay implicados nacionales, implicados internacionales. Mucha de esta plata se transmitió como dinero electrónico. Muy difícil de traquear esto, de seguirlo. Mm. Porque Dicen, es que esa es otra de las cosas. Una de las especialidades de los americanos es precisamente seguir la traza de los dineros, de los dineros, para ver de dónde vienen los dineros mal habidos. Oye, pero con este dinero de Tarek El Aissami y otros, el de la PDVSA anterior, la de Rafael Ramírez, esas trazas no han llevado todavía a dónde está ese dineral de Venezuela que se fumó. En algún lado está. Yo creo que ya lavado y super lavado. sí, y gastado, ¿no? O sea, en propiedades, en vidas, ¿no? Recordemos la época en que el ministro entonces, ¿no? Rafael Ramírez, cuando se sentaba en una mesa en Nueva York o en Francia, pedía esas botellas famosas de Petrus, que es un vino que cuesta $6.000 la botella, ¿no? Mucha de, o sea, el dispendioso estilo y todo esto está disperso, ¿no? Habría que hacer y que no es complicado, por cierto, porque tú puedes conectar, mira, este señor, por ejemplo, Roberto Rincón, que fue condenado por haber Ajá. pagado lo mismo, más o menos $1.000 millones en soborno, este señor entregó toda un mapa intrincado de hacia dónde vinieron, porque él envió dinero, $1.000 millones, a diferentes cuentas, que esas cuentas a su vez se conectaban a otras y a su vez ahora es un pulpo que va creciendo. Eso es un mapa que existe en el caso de Roberto Rincón, eso es un mapa que existe en el caso de Alejandro Andrade, eso es un mapa que creo yo que existe con Alex Saab. Alex Saab también dio información de esto y una de las razones para entender por qué Estados Unidos dice, bueno, vamos a salir de este tipo, es porque lo exprimieron, le sacaron toda la información que el tipo estaba en algún momento dando, digamos, y sacaron todo esto, ¿no? Persiguieron estos fondos, pero siempre queda, obviamente, una cantidad de dinero. Y no te olvides, Nito, mucho del dinero que se comenzó a generar como una economía paralela a partir de la llegada de Maduro, es un dinero en efectivo, ¿no? Entonces, Mm. tú hablas, por ejemplo, de fincas que tiene Diosdado en Monagas, en Maturín, cerca, en las afueras, con dinero, enormes cantidades de dinero enterrado. Mira, cuando la FARC negoció la paz con Santos, la FARC tenía, escúchame esto, $2.000 millones enterrados en la selva y utilizó los oficios de Juan Manuel Santos para sacar ese dinero en baúles, meterlos en los aviones que estaba utilizando o que había prestado la Cruz Roja Internacional No, chico. como garante y comenzó a sacar el dinero para Cuba. Y de Cuba luego lo movió a El Salvador y en El Salvador entonces comenzaron a distribuirlo en diferentes cuentas y compañías anónimas, incluyendo Panamá, por cierto,
¿no? Y esto es un trabajo que yo, o sea, hay una investigación que está hecha, una investigación que sabía Santos, una investigación. Entonces, cuando la Cruz Roja se dio cuenta de que la estaban usando para sacar dinero de la FARC, para blanquear dinero de la FARC, entonces dijo, no, nosotros no, esto no fue lo que acordamos. Entonces se retiró y salió Santos y dijo, no, tranquilo, aquí hay los aviones del gobierno colombiano para hacerlo. ¿En serio? Y Claro, ese es el Premio Nobel de la Paz. ese es el Premio Nobel de la Paz. ¿Mm? Entonces, hay un dinero que está enterrado, que no es fácil meter, entonces ese dinero probablemente es tanto o más que el dinero negociado en petróleo. Estamos hablando de los últimos 10 años, ¿okay? De la llegada de Maduro. Entonces, hay una economía que tú no tienes manera. Entonces, ¿por qué razón, Alex, Tarek El Aissami, o sea, estas 23.000 millones posiblemente están en la nube, ¿no? Mm. Convertidas en bitcoins o en cualquier otra de las miles de monedas nuevas ahora digitales que hay, ¿no? O bonos, o Entonces, qué sabe qué. exacto. Entonces, que por cierto, también hay información de que estaban tratando de presionar a Tarek para que diera las cuentas, los números, las cosas, porque esto, tú sabes, ¿no? El Bitcoin utiliza un número de 100 no sé qué, caracteres, que es difícil de, no se sabe, cuando circula no se sabe, de dónde Sí. viene ni hacia dónde va. Entonces, en Dinero fin, súper anónimo. que es la plataforma perfecta para los negocios de Claro. corrupción como los que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro. Mira, no hemos hablado de Lolita No, Express, no, por ejemplo. y se nos está acabando el tiempo, mejor dicho, se nos acabó, pero yo me quedé aquí pegada, pues yo podría pasar horas contigo. Ajá, pero quiero que me cuente. Me pareció maravilloso, vuelvo y lo repito, el primer capítulo de Exposé. ¿Cuándo es el segundo y de qué? Ya tienen el tema de lo que van a hablar. Bueno, queremos, sí, tenemos queremos dedicarle el programa a un personaje conocido que se llama Hugo Carvajal, porque también, ¿no? Y volvemos, hay conexiones en todos los interplanetarias, por decirlo Ujú. así. Sí, sí. Y obviamente siempre queremos ofrecer aspectos que no son conocidos hasta ahora, sobre que implican, por supuesto, dinero, que implican costumbres, que Danos un implican... dato, porque no te voy a decir que me reveles el programa, pero un Bueno, vamos a datito. aplicar, por ejemplo, a hablar sobre el tema de la obsesión de Carvajal por los relojes de marca, Ah, sí, tenía una ¿no? obsesión por los relojes. Sí. Y entonces yo logré hablar con una persona que estaba al frente de una tienda de lujo en Bal Harbour. Tú sabes que Bal Harbour Ajá, claro. es un mall de los más lujosos que hay y caros Claro. en, en Florida, y en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Entonces, este señor tenía una de las tres tiendas en todos los Estados Unidos, la otra estaba en Nueva York y la otra estaba en Las Vegas, que tenían un convenio en la época que yo lo entrevisté, un convenio con marcas de lujo, por ejemplo, Apple, ¿no? Ellos tenían la capacidad de vender los productos Apple 3 meses antes de su lanzamiento. Entonces, Imagínate. pero además customizados, ¿no? Tú sabes, adaptados al gusto del consumidor. Y entonces ahí donde habían eh, iPhone, por ejemplo, con toda Diamante. con diamantes, con oro y tal. Y allí era donde a Carvajal mandaba a comprar sus queridos relojes. Pero eso hablamos luego. Chico, qué maravilla. Este programa, este podcast de ustedes, no va a tener, digamos, no podemos decir es semanal, es quincenal, sino cuando esté la investigación lista, Mira, pregunto. lo queremos hacer y lo hemos pensado para hacerlo por temporadas, una temporada de Exacto. probablemente 10 capítulos semanales, ¿no? Ok. Y vamos a enfocarnos no solamente en la conexión venezolana, sino también, porque otra vez, ¿no? La conexión venezolana se ha diversificado. La metástasis de la corrupción venezolana alcanza a casi todos los países de América Latina y muchos países en Europa, en Asia, en el Medio Oriente, en todos lados. Y en Estados Unidos ni se diga, ¿no? Sí, claro. Entonces vamos a tratar de también tocar esos aspectos. Me Por parece cierto, te iba a extraordinario. decir que
nos pueden conseguir hay un canal que se llama en YouTube, ¿no? Obviamente en Spotify, en iBooks, Esa Apple, plataforma no la conozco, sí, pero sé que están en una cantidad de plataformas increíbles. exacto. Yo Y le en nuestras diría, redes sociales, en mis redes sociales, que es @seocando en exacto, Twitter y en Instagram, Castocando News. exacto, ahí lo podemos seguir. Para terminar, porque me quedé con eso en la cabeza, me dijiste, faltó poco para que Einstein entrara en el negocio petrolero en Venezuela. Él estaba explorando en alguna época hacer negocios en Venezuela. Contactó gente vinculada a ese sector, tenía la disposición de entrar, obviamente porque veía que había una oportunidad, ¿no? Y yo no sé si estaba al tanto del tema de la corrupción, ¿no? De la cual podía él mismo echar mano y de repente llevarse unas niñas para, tú sabes, animar, Claro, engrasar el negocio, pero él definitivamente estuvo, y como te digo, ¿no? Tenía muchas conexiones en el sector político, o sea, él se veía con la capacidad de romper las barreras, de conseguir los permisos, de conseguir el apoyo del gobierno de Estados Unidos para una empresa de esa naturaleza. No se llegó a dar porque obviamente, ¿no? Él no era un empresario petrolero, él estaba metido en muchas cosas, pero definitivamente se interesó de acuerdo a fuentes que estuvieron en varias reuniones con esta persona. Castro, qué placer de verdad haberte tenido. Vuelvo y repito que me quedaría mucho más porque tengo muchísimas preguntas, pero bueno, ya tendremos oportunidad de ahondar en en estos temas y por supuesto yo también les recomiendo a todos no dejen de ver este podcast que ahora hace Castro Cando junto con también amiga y colega Maybor Petit y que no tiene pérdida. Gracias de verdad por haber estado con nosotros, gracias a ustedes por seguirnos y nos vemos en una próxima oportunidad.